Exactamente. Partamos conceptualizando para que podamos entender también cuando hablamos de paternidad activa. ¿Esto es parte de una nueva oleada o hay un retomar de algo más antiguo, más ancestral? Sí, mira, yo parto siempre conversando con una pregunta. O sea, Ujú. ¿por qué estamos hablando de paternidad activa cuando en realidad debiese ser algo natural? Los hijos, las Correcto. hijas se procrean entre dos personas, un hombre y una mujer, pero históricamente y culturalmente la responsabilidad de la crianza, de los cuidados en general, ha estado asignada a las mujeres. Los hombres históricamente hemos tenido más bien el rol de proveedores, no involucrándonos mucho en el cuidado y en la crianza de los niños, de las niñas. Por lo tanto, eh, hay una nueva mirada, creo, particularmente con papás más jóvenes, que efectivamente quieren involucrarse en el proceso de crianza, no solamente sobre el proveedor, ser el que sale a trabajar y llega con los alimentos a la casa, sino más bien estar en todo el proceso de crianza del hijo, de la hija, desde la gestación, desde el embarazo, acompañar a la pareja en los controles de salud, bueno, y cuando nace el hijo o la hija, acompañarlo en su desarrollo. Históricamente siempre había sido así que los cuidados siempre estaban destinados a las mujeres porque a veces uno se pierde en algunos pasajes de la historia, digamos, y a veces hubo por ahí alguna excepción, pero la norma nos dice que siempre fuimos las mujeres las encargadas de aquello. Claro, siempre en toda regla hay Ujú. excepciones, pero las mujeres han sido las que históricamente han tenido ese rol. Eh, no hay una sociedad, o muy poca en realidad, que sea el hombre donde esté involucrado y el rol se invierta, sino más bien la mujer ha estado a cargo de la crianza, de las tareas domésticas y también de los cuidados. Cuando hay una persona enferma, cuando hay una persona postrada, que también se da actualmente, es la mujer la que generalmente se queda y cumple ese rol. En cambio, el hombre, el que sale fuera del hogar, digamos, tiene un rol mucho más social del trabajo, pero también en términos de prestigio social se valora mucho más el tema de salir a trabajar, de estar afuera, que los cuidados tanto de niños, niñas o de personas enfermas. Claro, sí, muchas veces uno en el diario vivir ve como cuando saludan, por ejemplo, el día del trabajo, no se ve el trabajo no remunerado que se hace al interior de una casa, desde los cuidados o de las labores de casa que generalmente, al igual que el cuidado de aquellas personas que tienen alguna discapacidad o están postrados, recae el 98, 99% diría yo en las mujeres, pero se invisibiliza también toda esa labor. Sí, claro, es una labor que no se reconoce. De hecho, hay estadísticas que hablan de lo que aporta el trabajo doméstico no remunerado al Producto Interno Bruto, porque en definitiva, Mm. si alguien no cuida al niño, a la niña, la otra persona sería muy difícil que pudiese salir a trabajar, por ejemplo. Entonces, claramente un rol que está invisibilizado, fundamental para el desarrollo de la sociedad en su conjunto, pero también fundamental para el desarrollo de los niños y las niñas. Por eso, como te decía, es un tema más bien emergente, donde las generaciones más jóvenes se están involucrando mucho más en el cuidado, en la crianza de los niños y las niñas, pero no a lo que uno esperara. Uno esperaría que efectivamente esto fuera una corresponsabilidad real, donde los padres, digamos padre hombre, estuviéramos involucrados de manera mucho más activa en el proceso de crianza y formación de nuestros hijos. Sergio, ¿y esta paternidad activa surge de una demanda de los hombres o de una demanda de las mujeres por tener esta corresponsabilidad y que el lado paterno, digamos, asuma también una responsabilidad efectiva en la crianza? ¿O de ambos? Sí, pero más desde las mujeres, Ujú. particularmente al trabajarse cada vez más también las desigualdades de género. Mm. Claramente esta situación provoca una desigualdad de género porque la persona que cría, que cuida, tiene muchas menos opciones de poder salir a trabajar, por ejemplo, a trabajar remuneradamente fuera del hogar. Por lo tanto, desde ahí particularmente surge este cuestionamiento a los modelos de crianza que tenemos como sociedad, donde el hombre en su gran mayoría está ausente. Hay movimientos también de hombres, de varones que abogan porque efectivamente puedan participar mucho más activa en la crianza, pero son más recientes. Viene más bien desde el movimiento feminista de género que las tareas del hogar sean
repartidas de manera equitativa. Y dentro de esas tareas está la crianza. Sergio, y esto se ha generado, pensando ya como en esta sociedad más actualizada, más informada, se fue generando este hombre más alejado de la corresponsabilidad en base a que esas mujeres que lo criaron así, digamos, pensando en los procesos anteriores. Hoy día uno puede pensar, no sé, antes era impensado que un niño jugara con muñecas, por ejemplo, pero pensado desde el punto de vista del cuidado de un otro. Y hoy día es más normalizado que uno pueda ver a un niño jugando con una niña y como que se hace cargo de la muñequita como si fuese su hijo. Antes eso era índice de que la homosexualidad y todas esas tonterías que bueno, mucha gente sigue pensando hoy día. Pero y vuelvo al concepto inicial. ¿Somos las mujeres las que criamos a esos hombres alejados de esta paternidad activa o de la corresponsabilidad? O sea, no, las mujeres porque culturalmente así han sido criadas. O sea, yo Claro. no responsabilizaría a las mujeres, No. sino a la estructura social donde nos Ujú. desenvolvemos que provoca esta situación. Claro, desde los hombres no lloran y todos Claro. esos conceptos que se van metiendo en la cabeza de los niños, que hacen que al final todos esos trabajos de crianza, de labores del hogar, sean vistos como tarea femenina y como tú bien decías, a veces, muchas veces, como una caricatura, claro, Sí. el hombre que cría, que se queda en la casa, o es mandoneado, o es Mm. afeminado, cuando es una tarea normal y cualquier ser humano hábil, digamos, pudiese realizarla sin ningún problema y sin ese cuestionamiento. Porque como esto está dado durante tantos años de manera sistemática, nadie se cuestiona al revés. O sea, nadie cuestiona por qué la mujer es la que cría, la que se queda en la casa, y el hombre el que trabaja. O sea, yo también me podría cuestionar eso. Oye, mira, en realidad las cifras que decía, o sea, el 95% de los que realizan trabajo doméstico de crianza son mujeres. Bueno, ¿y los hombres? O sea, que tengamos que llegar a crear leyes, por ejemplo, de la pensión de alimentos, que es lo Mm. mínimo que uno espera Sí. de un hombre, que sea el primero, asegurar el bienestar material del hijo, que es lo básico. No se cumple y hay que crear leyes para ello, demuestra también el atraso o lo que nos falta avanzar como sociedad en un proceso de corresponsabilidad más general. ¿Pero eso pasa solo en Chile? ¿O pasa en otras sociedades? ¿O es más de mirada latinoamericana, por ejemplo? Sí, bueno, influyen varios factores. Ujú. Generalmente en Latinoamérica es profundamente machista. Yo creo que es uno de los continentes más machistas que hay. Por lo tanto, acá es mucho más acentuada esa situación. Hay otras sociedades más desarrolladas donde también la estructura social económica permite ciertos niveles de participación mayores. Hay que entender también, y uno no puede hacerse el desentendido en que acá las jornadas laborales son extensas, Mm. eh, aparte de la jornada propiamente tal, las distancias que hay que recorrer. De hecho, acá algo que no pasaba hace un par de años lo estamos viviendo, cada vez hay más tacos, cuesta llegar, prácticas que eran habituales hasta hace no muchos años, no sé, el tema de almorzar juntos, por ejemplo, en la familia, cada vez queda en un segundo plano por el tema de distancia. Pero claramente en este continente y en Chile la situación es mucho más acentuada. Hay avance, hay algunas líneas de trabajo, por ejemplo el tema de las 40 horas que se acaba de aprobar. Yo creo que son medidas que van en el sentido correcto de tener más espacio para poder compartir con la familia, no necesariamente con los niños, pero sí tener un espacio para uno que lo puede disfrutar si es soltero en lo que estime conveniente, pero si tiene hijo también dedicarle ese espacio que antes no lo tenía a poder tener un proceso de mayor vinculación. Desde lo emocional y no solamente desde lo económico y más sencillo, porque también esa es Mm. otra diferencia. Eh, Cuando se pregunta o se analizan estudios de participación de hombres en el trabajo de crianza, un porcentaje importante están dados por las tareas más fáciles, por llamarlo de alguna manera. Claro. Los juegos, el paseo, las tareas escolares, y hasta ahí llegamos. Pero que efectivamente un hombre vaya, no sé, solo con su hijo, con su hija al control médico, es más difícil.
poco se ve, o que efectivamente Terminan siendo excepciones, como claro, hablábamos o que delante. Mm. efectivamente se involucre en el proceso educativo de manera permanente, no solamente cuando tiene que ayudarle a hacer una tarea, sino más bien asistir a las reuniones de apoderados, ser el responsable, ser el apoderado cuando hay alguna situación que vaya a él y no la mamá, saber también los antecedentes académicos, de salud, también es importante que se maneje para que este involucramiento sea en toda la área y no solamente en la más sencilla, como te comentaba. Tenemos haciendo sanamente hoy profundizando en la paternidad activa junto a Sergio Pizarro, antropólogo y encargado regional de Chile Crece Contigo. Sergio, volviendo también al tema que nos convocaba, es importante, por ejemplo, que tú lo decías al comienzo, no debiese ser un tema que hay que abordar, pero si hoy día todavía es tema es porque no hemos avanzado tanto como sociedad. Hoy día todavía siguen siendo muy minoritarios los hombres que son parte de la corresponsabilidad y que también tienen esta paternidad activa. Pero puede pasar también, o ha pasado, que un padre que quizás fue padre hace mucho tiempo y que hoy día se haya actualizado y se comprometa más, como quizás si fue papá joven y hoy día ya de adulto tiene se puede incorporar este concepto de paternidad activa. Uno lo puede aprender ya siendo adulto porque a veces como que no queremos mucho escuchar, digamos. Pero en el caso del hombre, ¿cómo funciona? Sí, mira, pasa claro que efectivamente papás que, no sé, tuvieron un hijo hace 15 años y ahora de nuevamente son papás, tienen otra disposición a la Mm. crianza. Están más abiertos a participar en los procesos de formación, de cariño, porque también ese es un tema que no se veía mucho. O sea, el papá más bien, insisto, era el proveedor, pero no había una relación de cariño con el hijo, con la hija, sino más bien era el que ponía las reglas, era el castigador, pero no había una relación de vinculación amorosa, incluso de tocarse, de abrazarse. Ahora eso ha ido mejorando, ha ido cambiando. Tú lo puedes ver no sé, en parques o en muchos lugares. Hay mucho más afecto visual, digamos. Uno ve que se abrazan, que les dan besos a los hijos, a la hija. Y claro, pues, o sea, yo creo que más que internalizando como un concepto, porque a mí tampoco me gusta dar como la lista de supermercados. Claro. Claro, o sea, para que usted sea un papá activo tiene que hacer esto, esto, Mm. esto y esto, sino que uno ser consciente que uno es responsable de la formación y del criado de ese niño, de esa niña. Por lo tanto, a partir de ahí, yo veo cómo me adecuo en mis tiempos, en mi espacio, en mi horario, para que ese, a veces poco tiempo, sea de calidad. O sea, no me sirve, digamos, o al niño no le sirve que yo llegue y, no sé, me siente en la alfombra a jugar con él o él juegue con sus juguetes y yo esté en el celular, por ejemplo. Buen punto. Entonces no hay ninguna Mm. vinculación, no, si yo participo con mi hijo, lo llevo al parque, voy a la plaza, pero que el niño está jugando solo en un juego y yo estoy en el celular. Entonces tampoco es, por eso digo, tampoco es como una lista de supermercado de haga esto, esto, otro, y así va a lograr ser un mejor papá o va a tener una vinculación mejor con su hijo, sino que hay que entender que es un proceso, que hay que realizarlo primero, que cuesta, no es sencillo por la misma que conversábamos recién, la estructura que tenemos. Po. Hemos sido criados en una situación donde el hombre no llora, donde el hombre es el que trabaja, donde el hombre es el competitivo, el que tengo que, si es necesario, perjudicar a otro para yo ser el primero. Entonces esa sociedad de competencia tampoco le hace bien a este concepto de crianza y de ser más activo en la relación y en el cuidado de mi hijo, de mi hija. Sí, a propósito de lo que comentabas, me acordé ahora que había leído no, la vi, fue grabada, una entrevista al periodista Rafael Cabán, que fue papá ya como en los 40, digamos.
y él decía que uno de los aprendizajes era aprender a gestionar las emociones, porque claro, como te enseñan esto de que los hombres no lloran, que no puedes expresar tus emociones, cosa que sí a las mujeres está permitida, pero también es como lo opuesto. Entonces, él decía que tuvo que desaprender lo que tenía internalizado, porque son patrones que uno trae también en su formación, ya sea porque fue en la familia o en el entorno escolar o en lo más cercano, digamos, que ahí como esponjita absorbimos todos esos patrones, pero igualmente esos patrones se pueden desaprender y decir, no, yo quiero ser distinto. Claro, como tú lo decías, no hay un molde, pero sí cada papá o cada familia es un caso y hay que ver cómo se va relacionando también esa, o cómo se va generando esa dinámica, pero desaprender quizás lo que uno ya no siente que le resuena, ¿no? Sí, mira, yo creo que en realidad como hombres en general, no Ujú. solamente en el tema de paternidad, tenemos que desaprender muchas cosas. Eh, Desde cómo relacionarnos con nuestros pares, digamos, hombres, que son espacios en su mayoría más bien machistas, de conversación, por ejemplo, hasta estas cuestiones más sentimentales, por llamarlo de alguna manera, de cómo yo trabajo mi relación con mi hijo, con mis pares y mis Mm. sentimientos también. O sea, permitirse espacios de autocuidado. Si yo, no sé, tengo un mal día de trabajo o me pasó algo en el trayecto, mi disposición no va a ser la misma hacia mi hijo o mi hija que si llegara, no sé, oh, yo hoy día salí temprano, así que podemos hacer algo más. Claro. Entonces, pero hay que darse ese espacio también de cuestionarse, pues claro, hoy día no sé, no me fue bien, por lo tanto respiro, hago alguna rutina, tal vez sencilla, no sé, respiro, escucho música, un par de canciones que me gusten, cosas que me despejen y entro con esa actitud a involucrarme con mi hijo, con mi hija. Pero lo que tú dices a partir de este ejemplo es muy cierto, en el sentido de que tenemos una estructura mental, cultural, que es lo que yo veo particularmente, que nos hace ser de una forma y por lo tanto, si queremos cambiar, al menos los que ya tenemos cierto año, tenemos que desaprender de esa enseñanza o mala enseñanza, como uno lo quiera ver, respecto a todos estos procesos. Lo mismo que decíamos, los hombres no lloran. Bueno, ¿y por qué los hombres no lloran? Si también somos seres humanos. Buen punto. Haciendo sanamente en esta jornada de día jueves 4 de mayo y profundizando en la paternidad activa junto al antropólogo Sergio Pizarro, diplomado en parentalidad y desarrollo y encargado regional de Chile Crece Contigo. Preguntarte, en Chile Crece Contigo, ¿se aborda el tema de la paternidad activa? ¿Se busca ahí alguna estrategia de conseguir aquello o no es parte? Sí, sí, tenemos Ujú. dos vías, Ya. porque también hay que entender que así como, digamos, la persona, el hombre, tiene ciertos modelos de crianza, los sistemas de atención de público también tienen esa misma Buen barrera. punto. No sé, sistema de salud, sistema de educación, en el tema particular de crianza están más bien orientados hacia la mujer. Desde, no sé, desde que llegas al box y hay una sola silla. Cuestiones mínimas que Mm, pensando en que va a ir solamente la mamá con la guagua. Pero si llega el papá, ya te desarma la estructura claro, física del box. buen punto. Entonces, hay una línea de trabajo precisamente con material, con guías técnicas para los equipos de salud y educación, tratando de cambiar esas miradas, que efectivamente eh, ver al papá como un responsable también en el proceso de crianza y dirigirle la palabra a él también, hacerle preguntas, porque ya rompimos la primera barrera, tenemos dos sillas, Claro. pero muchas veces las preguntas se siguen dirigiendo hacia la mujer. Cómo durmió su hijo, qué síntomas tiene, o qué le pasa, o estas son las recomendaciones que tiene que seguir. Por lo tanto, también hay un cambio de mirada desde la estructura más institucional, o sea, desde los profesionales, como también tenemos la disposición a que involucremos a ese papá de manera efectiva en los procesos.
no solamente como un acompañante que vuelve a repetir un poco lo que hablábamos recién, que en estas tareas menores, pues y más sencillas, el juego, el paseo, re bonito salir así, pues. Claro. Pero cuando hay que cocinar, cuando el niño se enferma, cuando hay que hacer aseo, ahí ya empieza a complicarse más. Y esa es una línea de trabajo, o sea, cómo efectivamente los equipos profesionales pueden cambiar un poco la mirada y también involucrar al papá, al hombre, en el proceso de crianza. Sí, porque ese hombre también puede asumir que está siendo discriminado, no pensando en denunciar ni nada, pero sí sentirse discriminado después decirle, quizás, ¿para qué voy a ir si ni siquiera me tienen contemplado o no me toman en cuenta en el proceso? Digamos. Sí, mira, en otros espacios que hemos compartido también con hombres ¿Mm? cuentan eso. O sea, que él contaba su experiencia, llevaba a su hijo él al médico con todo, pues. Él era el responsable, llevaba el carnet, sabía qué le había pasado, sabía el peso, la edad, fecha de nacimiento. Pero lo primero que hacía el médico era preguntar por la mamá. Entonces, pero si yo lo traje, yo sé todo su historial médico para esa situación particular, pero así todos seguían buscando a la mamá, como que la mamá fuera la única que pudiese entregar información respecto a la salud o la situación en general del hijo o de la hija. Claro, damos por sentado, asumimos esas cosas. Claro, pero en este caso era el papá, claro, igual se sentía incómodo, no digamos al momento de llegar a acusar, pero sí puso una observación ahí en el SOME que efectivamente no fue lo que él esperaba, porque él llevaba a su hijo, por lo tanto esperaba no que preguntaran por la mamá, sino que él lo vieran como el cuidador responsable de ese niño en ese momento en particular. Claro. Tú decías que había dos vías. Tenemos Claro, esta primera vía de que los equipos incorporen desde lo material a incorporar también en la dinámica al padre. sí, y la otra ya es trabajar con papá, ¿ya? Ya. Tenemos talleres que van dirigidos específicamente a temas de crianza donde son muy bienvenidos los hombres. De hecho, hay ahora ya los documentos, guías que hay que completar por los equipos. Estadísticamente te preguntan si va acompañado o no, cuestiones que antes no, porque también para visibilizar cuánto nos falta, ¿ya? Y entrega de material. Entregamos material en los controles de salud. Hay una guía, la guía de paternidad activa, que se le entrega a todos los papás que van a los controles de salud, que tiene consejos básicos respecto por qué es importante involucrarse en los procesos de crianza, qué beneficios tiene para el niño que el papá esté involucrado, qué beneficios tiene para el papá involucrarse en el proceso de crianza, y viene como un librillo, pero también tiene su versión que ahí mismo viene billetera. Entonces viene como un tríptico para meterlo en la billetera y que mira, en realidad cuando pasa esto tengo que ir a tal lado. Ya. Muy, muy básica, pero que van en ese camino, en el sentido de poder entregar algunos tips o orientaciones generales de por qué es importante que el papá se involucre en la crianza del niño o de la niña. Sí, importante también aquello de que el mismo Chile Crece Contigo asuma ese tema y lo aborde en estas dos vías. ¿Qué les han dicho los papás que han sido parte de esta dinámica también de mejora, de cambio o de evolución también que ha tenido el Chile Crece Contigo? ¿Se han sentido parte? ¿Ha sido importante también para ellos? Sí, porque se sienten considerados primero. Ujú. O sea, ya no son el señor que lleva el coche o que lleva Sí, la, la la bolsa pañalera. con los pañales, claro, sino que es una persona activa que es considerada en los momentos en que está con su hijo, que puede recibir instrucciones, que las puede aplicar. Parece una conversación casi básica, pero así es. Entonces, que efectivamente le pueden entregar algunas instrucciones que puede después replicar en su casa, y eso ayuda y motiva a que yo quiera ir al otro control o que quiera participar en otra actividad de mi hijo. Lo mismo en educación, si a mí me consideran, yo claramente voy a tener mucha más disposición a ir a una reunión de apoderado, a acompañar a mi hijo a un paseo de curso, a una actividad deportiva, a que ser un mero acompañante donde soy el que apoya con las tareas de fuerza, digamos, llevando y cargando materiales, pero no en el proceso mismo de la actividad relacional con el hijo.
Es importante también que las mujeres incorporemos a los hombres en esta dinámica porque uno escucha a veces que en las conversaciones cuando hay pareja y todo, que el hombre dice, no, yo intenté mudarlo una vez, pero mi pareja me dijo, no, lo estás haciendo mal y me dijo, y no seguí intentándolo. Porque hubo una corrección, en vez de decir, mira, podrías hacerlo así, como esta mejora, fue como, ya no. O lo mismo, no sé, pues, lavando la loza y dijo, no, que quedó toda la loza sucia y todo. Entonces, ahí uno podría percibir que quizás esa mujer tampoco abre el espacio para que se genere. No digo que sea así como, pero te estoy hablando como de cosas pequeñas Sí, que pueden generar también esta dinámica y decir al hombre, no, ¿para qué lo voy a intentar? Con cosas pequeñas. Obviamente, el tema del cuidado mayor y todo es de corresponsabilidad, pero eso como que frena un poquito, ¿no? sí, también hay en ese sentido como yo soy la responsable Claro. y yo lo hago bien y yo soy la única casi que puede hacerlo. La perfección misma, Claro, la digamos. perfección hecha persona. Y eso mismo provoca lo que tú dices, porque si yo me quiero involucrar y soy más bien torpe con algunas Mm, tareas, pero no significa que no las pueda hacer, las puedo aprender. Pero si tú, claro, me pones la barrera, no, tú no sabes, no puedes, lo hiciste mal, la motivación va cambiando. Que eso también es importante en el sentido como las mujeres invitan, digamos, al hombre a este proceso de crianza, de compartir con el hijo, y también sienten la confianza en sus parejas de que van a ser tan capaces como ella de poder hacer las tareas que ellas habitualmente hacen con los hijos. Darle, no sé, cocinarle, darle la comida, bañarlo, jugar, cambiarle los pañales, dependiendo de la edad en que se encuentre el hijo o la hija, ayudarlo con las tareas, pero que somos seres humanos funcionales igual que ella, entonces también es importante esa mirada de invitación. Yo creo que esta es una invitación que hay que hacerle a los mm, hombres a que nos involucremos en los procesos de crianza de nuestros niños, pero en todo. O sea, no solo en lo más bonito y lo más fácil claro. de jugar, de los paseos, de algunas tareas, sino que todo lo que conlleva llevar una relación con un hijo, estando en pareja o estando separado, sigue siendo el papá. Yo creo que ese también es el mensaje, no porque yo esté fuera del hogar, digamos, en lo cotidiano, dejo de ser el papá y me desentiendo un poco porque pasa la mayor cantidad de tiempo con la mamá, sino que yo también puedo buscar procesos, lograr algunos acuerdos con la mamá de mi hijo que me permitan hacer algunas tareas, tal vez, no sé, no lo pudiera buscar por horario, pero sí yo lo pudiera dejar al colegio. Entonces buscar también los espacios en que yo pueda participar en esos procesos y ser activo y también ayudar a la corresponsabilidad en la crianza, pero también en las tareas del hogar, disminuir un poco la carga mental de las mujeres, porque en definitiva también el que planifica, el que está a cargo de eso es la mujer. Tampoco sirve o Mm, ayuda mucho que alguien me esté dirigiendo, claro. que la mujer tome las decisiones en el sentido, claro, Ujú. tú me ayudas, pero tú tienes que hacer esto, tienes que llevarlo para allá, no te olvides del control del médico, no te olvides que tienes que llevar materiales, sino que si yo asumo una responsabilidad, la asumo en su totalidad. O sea, si yo soy el apoderado de mi hijo, yo voy a las reuniones, yo lo ayudo a estudiar, yo reviso las tareas, yo estoy pendiente cuando tiene que llevar materiales, y no estoy esperando que otro me diga, le compraste los materiales, hiciste la tarea, casi como un niño, Sí. sino más bien yo sumo la responsabilidad porque creo y siento que es importante. Yo creo que eso también es súper claro tenerlo así de presente, que lo que yo hago por mi hijo o el compartir es importante para él, para ella, en su proceso de desarrollo, en su proceso de vinculación también con otros, porque no siempre van a estar en una burbuja. Y también el llamado y la invitación no solamente o necesariamente a los papás biológicos. Ahora hay familias compuestas, hay parejas que se vuelven a armar, hay padrastros que también juegan un rol en el proceso
de crianza de ese niño, de esa niña. Sí, al adulto responsable podríamos Claro, decir, ¿no? en Al este adulto caso al responsable. adulto varón responsable, claro. Sí, al adulto responsable que esté ahí cerca de ese niño. Sí, yo creo que es importante. O sea, así como lo plantea la ley, como hablar del bien superior del niño, pero que eso sea efectivo, que uno vea que la participación con corresponsabilidad del papá es relevante para la formación de ese niño o niña ya hasta llegar a la adultez, digamos, pensando en que todo lo que uno haga en su infancia repercute también cuando uno es adulto, ya Sí. sea con los patrones aprendidos o con otras situaciones, desde lo emocional, lo material y todo lo que involucra un ser humano. Sí, no, y además los estudios longitudinales así lo demuestran, o sea, cuando Mm. hay niños o adultos que han tenido, cuando se hace el estudio longitudinal, que el papá estuvo presente, tienen mejores niveles de salud en general, menos niveles de estrés, mejor rendimiento académico y otra serie de factores positivos para esa persona. Entonces, aparte del tema sentimental, que es un derecho, como tú bien dices, que incluso lo dice la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es un derecho del niño que ambos padres estén Mm. involucrados en el proceso de crianza. Tiene una serie de beneficios para el desarrollo de esa persona. Y ya para ir cerrando un poquito, Sergio, aprovechar también de preguntarte del programa propiamente tal y de esta evolución desde que tú llegaste al Chile Crece Contigo y hoy día como uno lo ve también como un sistema sólido, que en realidad ya es parte hoy día de los chilenos y chilenas. Sí, o sea, yo creo que para todos debiésemos sentirnos orgullosos de Chile Crece Contigo. Mm. Es una política exitosa que ha sido exportada. Ahí, no sé, en Uruguay está Uruguay Crece ¿En Contigo. serio? Sí, Mira, ah, qué en bonito. Colombia está de cero a siempre. Pero bajo esta misma lógica Mm. de un sistema de protección social hacia la niñez, porque eso en definitiva Chile Crece Contigo. Uno ve más bien las prestaciones, no sé, la JUAR que se entregan en los hospitales públicos de salud, de alguna prestación, no sé, salas de estimulación en salud, pero en definitiva lo que busca es tener una red de protección social que permita al niño y a la niña alcanzar su máximo potencial de desarrollo. Ese, digamos, es como el objetivo último de Chile Crece Contigo. Por lo tanto, de acuerdo a las necesidades de ese niño, de esa niña o de su familia, va a ser la oferta que se le va a entregar. ¿Ya? Y como te digo, es un motivo de orgullo lo que se ha hecho, trabajar ahí, porque vemos cambios que a veces no son perceptibles, pero tú revisas estudios y efectivamente hay mejores indicadores de salud, de estimulación. Se ha bajado los niveles de rezago en el desarrollo de los niños, por lo tanto hay avances importantes y medibles que están ahí para que todos lo podamos revisar y ver que es un sistema que funciona. Si te vamos a invitar uno, bueno, no tan pronto, pero te vamos a invitar más adelante para profundizar en el sistema Chile Crece Contigo y cómo ha ido evolucionando, siento yo, porque claro, tú decías, uno se queda como con el ajuar y todo, pero el mismo ajuar también ha tenido una evolución importante, han ido incorporando otros elementos. Yo me recuerdo, mi sobrina hoy día tiene 6 años, pero en su minuto tenía cuentos y otros elementos que uno no hubiese pensado que iban a ser parte del ajuar. Sí, Muchísimos elementos. no, claro, ha ido cambiando. Lo que pasa es que en Chile Crece Contigo también se hacen de manera frecuente muchos estudios de aceptabilidad por parte de los usuarios. Mm. Entonces, antes teníamos un tipo de portabebé que esos mismos estudios arrojaron que nadie lo usaba porque era complicado, la gente tenía miedo de usarlo, que se podía caer la guagua. Entonces se cambió ahora a uno Maitai, que es mucho más sencillo de usar. Precisamente en estos estudios que te dicen, no, esto está funcionando, entonces sigamos, perfeccionémoslo, mantengámoslo. Esto no, veamos por qué no funciona, y si no funciona por una cuestión de, no sé, cultural, porque eso, por ejemplo, era muy aceptado más en el norte, donde hay una tradición del aguayo, de portar al bebé en la espalda, Claro. pero de ahí para el sur nadie más lo usaba. Entonces se optó por cambiarlo para que tuviera mayor uso. Y así como eso, se han, no sé, metido cuentos
y otra serie de insumos que van mejorando. La misma caja, antes la caja se botaba, también pensando en el tema más de reciclaje, y la caja se puede transformar en una mini repisa para Ah, guardar las sí. mismas cosas. Entonces son temas que, como te digo, que a partir de los estudios, de tanto de profesionales, pero también con usuarios, se han determinado algunos cambios siempre en una mejora continua del sistema. Perfecto. Sergio, te queremos agradecer esta conversación con Sanamente. Profundizamos hoy día en la paternidad activa. Quedamos ahí muy claros con muchos temas importantes y ahí te dejamos los micrófonos para que cierre también. Sí, primero agradecerte, Macarena, la invitación. Son pocos los espacios que tenemos para conversar de estos temas, de paternidad activa particularmente. Pero a la gente que nos escucha, particularmente a los hombres, ojalá que haya muchos hombres escuchándonos, la invitación a involucrarse en el cuidado de su hijo, de su hija, como decíamos, de manera responsable, de manera consciente, no solamente para algunas tareas, sino que ser partícipe de su desarrollo. En definitiva, eso es lo que busca este concepto de paternidad activa, que los padres, los hombres nos involucramos en el proceso de crianza, porque está demostrado que tiene una serie de beneficios en el largo tiempo. Así que agradecerte a ti y la invitación a los papás que están escuchándonos, que efectivamente se involucren en los procesos de crianza, y de alguna duda está la web del Chile Crece Contigo, pero en general hay harto material disponible para ahondar en este tema. Perfecto. Nosotros